La línea de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades de Andalucía ha retomado sus servicios tras casi un mes de suspensión por el accidente ocurrido en Adamuz. Los primeros trenes han circulado con algunas limitaciones de velocidad y ligeros retrasos mientras se completan las inspecciones de seguridad. Ha habido un retraso de casi media hora. Nos han informado que ha sido porque se está limitando en algunos tramos la velocidad. Además, muchos pasajeros expresaron cautela al pasar por la zona del siniestro, recordando el incidente. Un poco triste, pero bueno, a empezar de nuevo. Sentido un poco, ¿no?, de temor, de tristeza, todo lo que pasó, pero hay que seguir para adelante, la vida continúa. Cuando hemos pasado por el lugar del accidente, sí, pues claro, da un poco de impresión, ¿no? Desde Renfe y Adif aseguran que la infraestructura ha sido revisada y certificada, garantizando la seguridad de los trayectos, y se prevé que la normalidad se recupere progresivamente. Durante la suspensión del servicio, cerca de 72.000 pasajeros han tenido que buscar alternativas para desplazarse entre Madrid y Andalucía. como el avión o incluso en autobús, pero bueno, ahora que ya está el tren, pues seguiremos cogiendo el tren. Muchos servicios ya funcionan con normalidad, aunque la línea Madrid-Málaga seguirá operando de forma parcial hasta inicios de marzo, con traslados por carretera para algunos tramos. Los primeros pasajeros describen sus viajes como tranquilos y sin incidentes. Todo normal, no ha habido ningún tipo de resalto, ningún tipo de traqueteo ni nada. Nada, muy bien, sin problema, como antes. Ha ido como antes. Casi como siempre, sí, casi como siempre. Con la reapertura se espera que la movilidad entre Madrid y Andalucía vuelva a los niveles habituales, garantizando un desplazamiento seguro y fiable para todos los viajeros. Tan solo un día antes de que se cumpla un mes del trágico accidente de Adamuz, Granada, al igual que el resto de capitales andaluzas, vuelve a viajar a alta velocidad hacia Madrid. La estación de tren de Andaluces recuperó este martes su conexión de AVE con la capital de España. A primera hora de la mañana partió desde la estación el tren hacia Madrid, todavía con la incertidumbre entre los pasajeros, hasta que Adif finalmente confirmó la puesta en marcha del servicio, para el cual se había puesto a la venta los billetes un día antes. Hasta ahora había permanecido interrumpido, si bien se había habilitado una conexión especial convencional al vía sin alta velocidad. Durante las últimas semanas, los operarios trabajaron en rehabilitar y acondicionar de nuevo el tramo afectado por el siniestro, unas labores que, ya finalizadas, vuelven a permitir el paso de los trenes. Granada, por tanto, retoma su conexión con Madrid en viajes de 3 horas y media, y la estación de Andaluces, a la par, recupera la normalidad. Renfe restablece hoy martes 17 de febrero el servicio de alta velocidad Madrid-Andalucía. Sin embargo, Madrid-Málaga no recuperará su operativa normal previsiblemente hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif en el tramo de vía de Alhora, donde se desprendió un talud. Como plan alternativo, Renfe incluirá un traslado por carretera, en autobús, entre Antequera y Málaga para paliar las molestias durante el mes de febrero. El transbordo se hará en principio en Antequera-Santa Ana, según han informado desde la compañía, y desde allí se retomará el viaje en tren hacia Madrid. 5 son los protocolos que el IEF Benalmádena tenía abierto. El instituto al que acudía la menor de 14 años que este pasado fin de semana se quitó la vida. Desde la Junta de Andalucía y las autoridades descartan que uno de estos protocolos sea de la alumna. Lo que sí se está investigando son las redes sociales por posible ciberacoso que recibiese la joven de 14 años. También se está analizando el entorno educativo, que puede ser claro para esclarecer más datos sobre este suceso. Hoy en el IEF Benalmádena le rinden homenaje a su compañera Ángela. Estamos pendientes del informe de la inspección educativa, pero de lo que sabemos hasta ahora no teníamos constancia de que ni hubiera una denuncia de las familias de que hubiera una posible situación de acoso en el centro escolar, pero que yo no descarto que pudiera producirse una situación de ciberacoso, porque nos está pasando en muchos centros, no en los centros educativos, sino en la sociedad. Saben que nosotros hemos hecho ahora un congreso nacional para la convivencia en la era digital, y lo que hemos tratado de trasladar es que desde los centros educativos solos no podemos. Esto es una cuestión de la sociedad, porque no está ocurriendo dentro del centro educativo, donde a día de hoy nosotros no tenemos constancia, ya digo, de ninguna denuncia ni de ninguna actuación. Es un centro que tenía abierto otros protocolos de conducta autolítica, tenía abierto otros protocolos de acoso, pero no en
en el caso de Ángela porque no teníamos ese conocimiento hasta donde hemos llegado. La Junta ha presentado el Plan Andalucía Actúa, cuyo objetivo es adelantar al máximo las medidas de choque para lograr una normalización lo antes posible de la vida cotidiana en las áreas que, evidentemente, están más afectadas. Estamos trabajando sin descanso para que lo antes posible Andalucía recupere su normalidad. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien también ha asegurado que es el momento de que todas las administraciones estén unidas. Vamos a ir todos a una. Los andaluces esperan de nosotros coordinación, colaboración y celeridad para que Andalucía vuelva a la normalidad de una comunidad líder y capaz de hacer frente a las distintas vicisitudes con las que nos encontramos. Un plan de actuación que supera los 1.780 millones de euros y que va especialmente destinado a los sectores más afectados. Y que son, entre otras actuaciones, en arreglar carreteras fundamentales para acceder a un colegio, para acceder a un centro de salud, para la movilidad, para la competitividad, atender al campo. El sector primario ha sido el que más impacto ha tenido en este tren de borrasca. Agricultores, ganaderos, pescadores, caminos rurales, centros educativos y sanitarios, que algunos de ellos han quedado dañados, algunos más que otros, además de apoyar a nuestro tejido productivo, especialmente, como digo, a la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores autónomos. 1.000 millones en ayudas directas a la agricultura, como el sector más afectado, 535 millones para los más de 1.000 kilómetros de carreteras afectadas, 35 millones destinados a las pymes y autónomos, 49 millones para las vías pecuarias, 60 millones para los colegios afectados, 13 millones para los centros sanitarios y 4 millones destinados a reforzar las áreas de emergencia. Unas ayudas que llegan de forma directa, aunque Moreno advierte. Por desgracia, lo que el temporal destroza en tan solo unos minutos o en tan solo unas horas no se puede recuperar de un día para otro. La destrucción siempre es mucho más rápida que la destrucción. O sea, la destrucción es mucho más rápida que la construcción. Ocurre en todos los ámbitos de la vida. Y, por tanto, la recuperación lleva y va a llevar su tiempo, porque la ley también nos obliga a una serie de procedimientos administrativos que son garantías legales a las cuales tenemos que atender sí o sí. Desde la Junta también han recalcado que los trabajos se están realizando desde el minuto 1, cuando aún se estaban provocando los daños. La normalidad empieza a abrirse paso en Grazalema. 11 días después del desalojo total por el colapso del acuífero y las intensas lluvias, los niños del municipio gaditano volverán este miércoles a las aulas. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha confirmado que las clases presenciales se retomarán con garantías de seguridad tras los informes técnicos realizados en la zona. Habíamos vuelto a la actividad presencial tanto en Ronda como en Zahara, pero como van volviendo a Grazalema, que es una de esas buenas noticias estupendas, pues mañana ya vuelven con normalidad a sus centros educativos en el propio Grazalema. Y nos queda una etapa concreta, la secundaria obligatoria, en un centro de Linares, en Jaén, que tenemos un problema con el cuadro eléctrico, pero que esperamos resolver hoy. Así que yo creo que mañana toda Andalucía va a estar con normalidad. El pasado 4 de febrero el tren de borrascas obligó a evacuar a los vecinos hacia Ronda. Hoy la imagen es muy distinta. Desde las 16 horas de este lunes, el 80% de la población ha podido regresar a sus viviendas entre abrazos y emoción contenida. De las 1.619 casas del municipio, 1.342 ya están habitables. Sin embargo, algunas zonas continúan acordonadas a la espera de nuevos estudios científico-técnicos sobre el estado del subsuelo. Mientras tanto, las mochilas vuelven a prepararse. Para los más pequeños de Grazalema, el regreso al colegio simboliza mucho más que la vuelta a clase. Es el primer paso firme hacia la recuperación definitiva del pueblo. El Consejo de Ministros ha acordado este martes limitar el precio de forma temporal de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura. Se trata de las localidades más afectadas por la borrasca Leonardo, donde se ha tenido que desalojar a parte de la población. Este hecho se aplica en base al Real Decreto Ley 4/2026, aprobado la semana pasada.
lo que permite al Gobierno de España topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios. El objetivo principal reside en garantizar un acceso equitativo a estos productos y servicios. Con esta nueva normativa, el Consejo de Ministros declara por primera vez una situación de emergencia para establecer una limitación de precios. Las intensas lluvias y sucesivas borrascas registradas en Andalucía han vuelto a encender las alertas sobre el riesgo de inundación en distintos puntos de la comunidad autónoma. Fruto de estos temporales, en Sevilla se ha reabierto el debate en torno a la urbanización de la Dehesa de Tablada, un territorio ubicado al sur de la capital hispalense. La ausencia de inundaciones recientes en esta zona ha llevado a las 7 promotoras inmobiliarias dueñas de Tablada a defender la construcción de un parque equipado metropolitano con viviendas y hasta universidades privadas en este territorio. Todo ello sería posible si se levanta un muro de defensa de varios metros de altura desde la pista de aterrizaje hasta el río. Por el contrario, la Mesa Ciudadana por Tablada expresa su malestar ante estas intenciones con argumentos y datos. Tenemos la evidencia científica de que Tablada es inundable, aunque no se haya inundado la anterior semana, porque para que se inunde hace falta un mayor volumen hídrico en el río Guadalquivir. Se estima que se pasó aproximadamente de los 4.000 metros cúbicos por segundo y posiblemente la inundabilidad llegara con los 6 o 7.000 metros cúbicos por segundo, lo cual es perfectamente plausible en el plazo de retorno que tiene establecida la inundabilidad, que son 100 años, lo cual impide cualquier tipo de construcción. Desde esta plataforma ciudadana reiteran que cualquier intento de cuestionar estos datos responde únicamente a intereses especulativos y aseguran que seguirán trabajando para que las instituciones den el paso a favor de la ciudadanía. Las reservas hídricas garantizan agua para 6 años en Sevilla al ritmo actual de consumo, afrontando una de las mejores cifras históricas en los últimos años. Actualmente cuenta con 600 hectómetros cúbicos almacenados y un consumo anual aproximado de 100. Esta cifra ofrece un margen de seguridad muy superior al de años anteriores, marcados por restricciones y episodios prolongados de sequía. Aunque los datos obtenidos podrían variar durante el año por la llegada de más precipitaciones. La excelente situación es consecuencia directa de las lluvias persistentes registradas en las últimas semanas con la llegada de varias borrascas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado de una evolución muy positiva que ha pasado del 47% al 80% de su capacidad. El nivel del agua del Guadalquivir continúa bajando y ya no hay ningún umbral rojo, aunque el Ora del río sigue naranja. Por otro lado, los embalses que abastecen a la ciudad están casi llenos y superan la media histórica. Tras varios años de incertidumbre hídrica, Sevilla ha entrado en 2026 con reservas históricas y con el abastecimiento plenamente garantizado tanto para el consumo doméstico como para el regadío en la capital y su área metropolitana. La rápida y efectiva intervención de la dotación del Consorcio Provincial de Bomberos evitaron la tragedia en Alhora. En torno a las 8:15 del pasado lunes, 2 vehículos sufrieron un accidente en el municipio malagueño, próximo al restaurante Los Caballos. Uno de los implicados tras el impacto acabó cayendo al río Guadalhorce, quedando completamente inmovilizado y atrapado ante la corriente. Los efectivos accedieron al lugar y comprobaron cómo el único ocupante se encontraba en buenas condiciones. Como no era seguro moverlo ni intentar sacarlo del agua por el margen del río, los bomberos aseguraron la zona para posteriormente descender desde el puente. Los profesionales precisaron de la ayuda de la autoescala, haciendo funciones de grúa y un sistema de cuerdas anclados en la camilla del rescate. De esta forma consiguieron inmovilizar y elevar al varón, quien una vez arriba fue atendido y trasladado por los servicios sanitarios del 061. El segundo vehículo implicado en el accidente era conducido por una mujer, que salió ilesa. Además, fue quien alertó al 112 en el momento del accidente. En Barcelona, 5 jóvenes han muerto y 4 personas han resultado heridas en un incendio declarado en un bloque de 5 plantas en el municipio de Manlleu. El fuego se inició este lunes por la noche, hacia las 9:10, en un trastero situado en la azotea del edificio. Por causas que aún se investigan, las personas que se encontraban en su interior no pudieron salir. Se tiene la certeza de que todas las víctimas eran jóvenes y algunas podrían ser menores de edad. Hasta 13 dotaciones de los bomberos de la Generalitat se desplazaron a la calle Montseny tras las llamadas de varios vecinos al 112.
Los 4 heridos presentan lesiones leves y ninguno ha requerido hospitalización. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado conmocionado y ha trasladado su pésame a las familias y amistades de las víctimas. La unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas. La Guardia Civil investiga a 9 personas por presuntos delitos relacionados con el abandono y maltrato de animales, tras localizar varios caballos muertos y más de 60 ejemplares descuidados en varias fincas de Sádaba y Castiliscar, en la provincia de Zaragoza. Durante la investigación se llevaron a cabo 5 inspecciones en las fincas señaladas. Como resultado, los agentes localizaron 4 yeguas fallecidas y un total de 67 caballos que se encontraban en pésimas condiciones. Según la información facilitada, los animales carecían de alimento suficiente, agua y atención veterinaria adecuada. Las 9 personas investigadas están consideradas presuntas responsables de delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal. Entre ellas figuran el responsable de las instalaciones, varios trabajadores y propietarios de varios caballos. Los animales ya han sido trasladados a unas instalaciones adecuadas para ser atendidos debidamente. El Gobierno ha decidido aplazar la elección de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que estaba previsto que se anunciara este martes 17 de febrero. El motivo del aplazamiento es que es necesaria una valoración más detallada debido al número de candidaturas presentadas, 8 en total, y a que requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas, según han indicado desde la subdelegación del Gobierno en Granada. El nuevo plazo para designar la sede es de 6 meses, por lo que la fecha en la que se conocerá finalmente qué ciudad albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública será el 18 de agosto. Mientras se determina la sede definitiva, la agencia podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad y después lo hará desde la ciudad elegida. Granada, Toledo, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo han sido las 8 ciudades que han presentado sus proyectos para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, que desempeñará sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. El objetivo de esta nueva agencia es dar una respuesta a la altura de la experiencia vivida durante la pandemia del COVID-19 y estar mejor preparados y más protegidos ante futuros riesgos para la salud de la población. La Diputación de Granada crea la Ruta de los Castillos para revolucionar el turismo rural en toda la provincia. La iniciativa incluye fortalezas repartidas por todas las comarcas y busca ser revulsivo de zonas menos visitadas, siguiendo el modelo de éxito de la Calahorra. Una ruta que nace con la ilusión, con el presupuesto y con la garantía de que va a ser un revulsivo para toda la provincia de Granada. El Castillo de la Calahorra ha supuesto un antes y un después, no solo para el municipio del Marquesado, sino para toda la comarca. Hemos conseguido aumentar las pernoctaciones, hemos conseguido aumentar el número de trabajadores en el ámbito de la hostelería. En definitiva, hemos conseguido que un pueblo que tenía cada vez más despoblación tenga cada vez más gente viviendo y tenga cada vez más oportunidades. La Diputación financiará directamente a los ayuntamientos para garantizar la apertura de estos monumentos, permitiendo que los municipios contraten personal sin costo adicional. Una iniciativa que cuenta ya con la plataforma web propia para facilitar las visitas. Prácticamente los municipios no van a tener que pagar nada. Va a ser la Diputación la que con una subvención directa garantice que los ayuntamientos puedan contratar a una persona que abra los diferentes inmuebles. A la Cazaba de Guadix, a la de Loja, el castillo de Salobreña, el castillo de Almuñécar. En definitiva, todas las comarcas van a estar representadas y todas van a tener una oportunidad de generar empleo, riqueza y sobre todo de poner en valor el patrimonio como motor que dinamice la economía de la provincia. Un proyecto que refuerza además la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Para alcanzar ese sueño que es colectivo, que es convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031. Y que demuestra la apuesta decidida por el turismo cultural como palanca de desarrollo sostenible en zonas rurales. De hielo se quedó el público cuando el reconocido compositor italiano Giovanni Sollima comenzó a hacer sonar el instrumento completamente congelado.
El Parque de las Ciencias acogió el concierto extraordinario en Ice Cello, una actuación con la que el Festival de Granada se adentra en la celebración de su 75º aniversario. El compositor combinó músicas de tradición popular, repertorio barroco y creaciones propias con un violonchelo hecho de hielo, construido con agua del glaciar Presena, ubicado a 3.090 metros de altura en los Alpes italianos, entre Trentino y Lombardía. Un instrumento que, entre otros lugares, ha visitado Bolzano y Trento al paso de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El objetivo de esta puesta en escena es concienciar sobre el cambio climático, la importancia del agua y la sostenibilidad ambiental, en un proyecto cultural que se complementará con la coproducción europea Pequeño Oso y la Montaña de Hielo, que llegará a Granada en mayo. Para esta muestra, el Parque de las Ciencias hubo de rebajar su temperatura habitual a 16 grados, a fin de poder conservar el instrumento para un concierto que dejó a los asistentes helados. Este martes comienzan las rondas eliminatorias de la Champions League con los playoffs preliminares a octavos de final, donde hay varios enfrentamientos de nivel. Galatasaray y Juventus, Dortmund-Atalanta, Mónaco-PSG y Benfica-Real Madrid son los enfrentamientos de este martes. El Real Madrid volverá al Estadio Daluz para tomarse la revancha del último partido de liguilla que le dejó sin el pase directo a octavos. Los blancos cayeron en ese encuentro por 4-2 y ahora afrontan la revancha de un duelo que será la segunda parte entre Arbeloa y Mourinho en los banquillos. Los madridistas, tras el tropiezo en Lisboa, acumulan 3 victorias en competición liguera y buscarán resolver la eliminatoria antes de llegar al Bernabéu para jugar la vuelta el 25 de febrero. El FC Barcelona ha caído este lunes ante el Girona en Montilivi por 2-1, en el último partido de la 24ª jornada, donde con este resultado perdió el liderato. Los azulgranas desperdiciaron un penalti errado por Lamine Yamal al final de la primera parte y vieron cómo los de Michel le remontaban el tanto inicial de Pau Cubarsí. El partido estuvo muy entretenido durante todo el encuentro. Cubarsí de cabeza abrió la lata en el minuto 58, aunque la ventaja le duró poco al cuadro culé, apenas 2 minutos, lo que tardó Tomás Lemar en empatar el partido. Fran Beltrán, saliendo desde el banquillo, consiguió darle la vuelta en una acción muy protestada por el cuadro visitante, que no consiguió neutralizar el tanto. Los de Flick buscaron el empate y soñaron con él en el descuento, cuando Robert Lewandowski consiguió ver puerta, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Joel Roca fue expulsado antes de tiempo tras una entrada fuerte a Lamine Yamal, donde hubo un poco de polémica. Los 3 puntos se quedaron en Montilivi y el Barcelona tendrá que esperar un tropiezo del Real Madrid para volver al liderato. Derrota del Málaga en su desplazamiento a tierras vascas. Los malaguistas perdieron por 2-1 en Anoeta ante la Real Sociedad B. Es la segunda derrota seguida como visitante y se da la misma condición. Nuevamente el cuadro de Funes se siente perjudicado por la actuación arbitral, donde el propio técnico habló tras el partido. A veces es frustrante, ¿no?, que esas acciones que entendemos, ¿no?, que han sido muy determinantes en el partido no hayan caído de nuestro lado, pero tenemos que pensar qué podíamos haber hecho para, en vez de disparar 17 veces, disparar 27. La primera acción polémica es sobre Joaquín Muñoz. Se plantó en el área trompicones y cuando se disponía de cara al portero, Beitia tocó su pierna derecha y fue derribado al suelo. El segundo penalti reclamado es para su sustituto Lobete. El vasco cayó dentro del área tras un contacto de la rodilla de Garro con la rodilla diestra del extremo, en otra acción que no revisó el VAR. El tercer penalti, con un contacto algo más ligero pero también existente, es sobre Izan Merino. El centrocampista fue atropellado dentro del área por Carbonell. Otra de las acciones polémicas ocurrió en el segundo gol de la Real Sociedad B, ya que un jugador impidió la salida de Alfonso Herrero cuando remató a Ochem. La rubia anotó el tanto inicial en los primeros minutos, pero la alegría del gol duró poco, ya que Gorka Carrera empató tras un rechace de Herrero. Ya en la segunda mitad, Ochem, en la acción polémica, anotó el tanto de la victoria. Con esta derrota, el Málaga cae a la 6ª posición, a la espera de lo que haga el Córdoba. El Real Betis ha presentado la equipación ecológica que lucirá el sábado en la Cartuja ante el Rayo Vallecano. Los verdiblancos y Hummel han sacado una camiseta con olor a azahar y que es la primera en ser fabricada con naranjas. El motivo de esta campaña, que el Betis realiza desde el año 2021 con su plataforma de sostenibilidad Forever Green, es poner en valor el patrimonio natural urbano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades.
El Unicaja se pone en modo Copa del Rey con el tradicional Media Day. Esta vez ha sido diferente. Kalinowski, Balcerowski y Jedovic han sido los 3 portavoces del cuadro de verde y morado y lo han hecho en la sala de prensa. Estos se han mostrado ambiciosos, ilusionados y en alerta máxima. Estamos contentos, vamos a pelear, vamos a dar todo y con la mente positiva. Pasa lo que pase, nosotros no somos los favoritos, lo sabemos. El duelo de cuartos ante el Madrid es una final adelantada, para la que habrá que sudar si se quiere pasar de ronda. Yo creo que todos los jugadores van con esa mentalidad de intentar ganar. Ya hemos demostrado que podemos competir contra los grandes equipos y creo que queremos hacer lo mismo en la Copa. Si hay algo que tiene en jaque a la afición cajista son las lesiones, aunque de momento Tyler y Oleg dan un mensaje tranquilizador. Sí que estuve un poco tocado de las últimas semanas del tobillo y del gemelo, pero yo creo que con estos días también voy a recuperar ya 100% y voy a estar bien. Tengo un problema con mi hombro y mi mano. Estoy bien, más o menos. Estas son las imágenes que no queremos ver. Una agresión a un árbitro de baloncesto. Ha ocurrido en partido de tercera federación entre el Toscones Corralejo de Tenerife y el Pro Basket Lab de Fuenlabrada. El colegiado pitó una falta a un jugador de los tinerfeños y este empujó al árbitro y ya en el suelo le agredió con una patada. Roger Pinjol, la víctima de la agresión, ha necesitado asistencia médica hasta en 2 ocasiones y asegura que ya ha denunciado la acción. La 72ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol comienza mañana, del 18 al 22 de febrero. Más de 800 kilómetros por las rutas de la comunidad andaluza. Un trazado ideal para clasicómanos y corredores ofensivos. Sin grandes altitudes, pero con mucho terreno para la batalla y finales exigentes. La Vuelta a Andalucía, que cumple 101 años de historia, unirá costa e interior, mostrando la riqueza paisajística de la comunidad. La carrera arrancará en Benajabéis con final en Pizarra y continuará desde Torrox hasta Otura, ya en tierras granadinas. El viernes la tercera etapa partirá desde Jaén con llegada en Lopera. En un final explosivo, la penúltima jornada se disputará en la provincia de Córdoba entre Montoro y Pozo Blanco, con la montaña como protagonista. Y el domingo 22, la gran final entre la Roda de Andalucía y Lucena, donde las ascensiones decisivas marcarán el vencedor final. Una edición extraordinaria con 9 puertos de montaña y más de 810 kilómetros de emoción y, cómo no, con 101 Televisión por los 101 años también que lleva la Vuelta Ciclista Andalucía. Bodega La Pitarra patrocina el tiempo. El tiempo en Andalucía para este 18 de febrero, miércoles de ceniza, se presenta con intervalos de cielos nubosos, con nubes altas en la vertiente mediterránea y con nubes bajas en el resto, donde irán acompañadas de precipitaciones débiles dispersas al final de la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables aumentando a moderados de componente oeste a partir de mediodía, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en cotas altas del tercio oriental.